Hola chicos, nuevamente les habla el profesor Alejandro y a continuación les voy a hacer el video tutorial en donde voy a explicar la guía didáctica número 2 de repaso para el cuarto periodo. En el anterior video les dije que les iba a hacer todo de una vez, pero pues para que no saliera tan largo ese video, primero les di las respuestas a las preguntas de la guía anterior y ahora les hago otro video con la explicación de esta presente guía. ¿Cuáles son los temas que vamos a repasar en esta guía? Recuerden que el cuarto periodo es solo de repaso de los temas más importantes con el fin de que ustedes pues tengan, digamos que un poco más de bases para poder presentar y que tengan un buen desempeño en las pruebas de estado. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Vamos a ver nomenclatura inorgánica, clases de reacciones químicas y algo de estequiometría, ¿listo? Entonces, como ustedes ya saben, al final van a haber unas preguntas, ustedes me las van a contestar, me las van a sustentar y me van a enviar esas preguntas con sus respectivas respuestas. Cada semana va a haber un video, por consiguiente cada semana ustedes me deben enviar las respuestas. Una vez yo les envíe las respuestas de la guía anterior, ya no les voy a calificar con la misma nota como les califico a los que me lo envían puntualmente. ¿Listo? Entonces empecemos. Entonces las funciones inorgánicas, porque recordemos que hay química orgánica y química inorgánica. En este caso vamos a ver las funciones y la química inorgánica. Entonces, ¿qué es una función química? Es un conjunto de compuestos que tienen propiedades muy parecidas en virtud de que sus moléculas contienen uno o más átomos iguales. ¿Listo? Entonces, pertenecen a una misma función aquellos compuestos que tienen características muy similares o que comparten un mismo átomo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es grupo funcional? Átomo o grupos de átomos unidos de manera característica que determinan preferentemente las propiedades del compuesto en el que están presentes. En química inorgánica se trabajan varias funciones o grupos funcionales como lo son los hidruros, los ácidos, los hidróxidos y las sales. ¿Cómo se van a formar? Les voy a explicar este cuadrito. Entonces todo va a partir, recordemos que en la tabla periódica nosotros encontramos elementos con características metálicas y elementos con características no metálicas. ¿Listo? Entonces, cuando un elemento de característica metálica reacciona con el oxígeno, ¿qué nos va a formar? Nos va a formar un óxido básico. ¿Listo? Cuando un elemento metálico reacciona con el oxígeno, nos forma un óxido básico. Ahora, cuando un elemento no metálico reacciona con el oxígeno, ¿qué nos va a formar? Un óxido ácido. ¿Listo? Entonces, metal más oxígeno, óxido básico, no metal más oxígeno nos da un óxido ácido. Entonces, esa sería el primer grupo funcional, los óxidos. ¿Listo? Que pueden ser óxidos básicos o pueden ser óxidos básicos. ¿Listo? Ahora, si ese óxido básico que acabamos de obtener reacciona con el agua, lo ponemos en presencia del agua, nos va a formar un hidróxido o base. Un hidróxido o base. Mientras que si es un óxido ácido el que reacciona con el agua, nos va a formar un ácido. ¿Listo? Va a formar un ácido. Entonces, si el óxido básico reacciona con el agua, nos va a formar un hidróxido. Y si el óxido ácido reacciona con el agua, nos va a formar un ácido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos por ejemplo, los óxidos? Porque terminan con la letra o con el símbolo del oxígeno. ¿Listo? Sería un metal, símbolo de un elemento metálico terminado con el símbolo del oxígeno. ¿Cómo identificamos un óxido ácido? Pues un no metal, ¿no es cierto? El símbolo de un no metal terminado en oxígeno. Por ejemplo, supongamos, esto sería el dióxido de carbono. Este es un no metal y termina con el oxígeno. Entonces este sería un óxido, pero en este caso sería un óxido ácido. ¿Listo? Un óxido básico, por ejemplo, sería el hierro, y el oxígeno. Esto sería un óxido básico. Perdón. ¿Listo? ¿Cómo identificamos los hidróxidos? Los hidróxidos los vamos a identificar con el OH. Va a terminar en OH. ¿Listo? Si termina en OH, inmediatamente va a ser un hidróxido. Por ejemplo, podemos encontrar aquí un ejemplo de hidróxido. ¿Listo? Ahí tenemos un ejemplo
de hidróxido. Acá debe ir un 2. Listo, aquí tenemos un ejemplo de hidróxido. Entonces, siempre que termine en OH va a ser un hidróxido. ¿Cómo identificamos un ácido? Porque va a comenzar por hidrógeno. Siempre los ácidos comienzan por hidrógeno. Ahora, la interacción de un hidróxido y un ácido nos va a dar como resultado una sal. ¿Listo? Una sal. Óxido e hidróxido nos va a dar como resultado una sal. ¿Listo? Entonces, ¿qué otro nos dice acá? Ah, bueno, la interacción de un metal con el hidrógeno nos va a dar un hidruro y la de un no metal con el hidrógeno nos va a dar un ácido hidrácido. ¿Cómo identificamos los hidruros? Van a terminar en hidrógeno. ¿Cómo identificamos los ácidos hidrácidos? Solo va a ser hidrógeno y un no metal. Esa es la forma de identificarlo. Entonces, estos son los grupos funcionales. Los hidróxidos, los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. Son las principales que vamos a utilizar. Óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Principalmente esos son los 4 grupos que se utilizan. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el estado de oxidación? Nosotros para poder dar nombre a un compuesto necesitamos comprender el estado de oxidación o tener en cuenta el estado de oxidación. Entonces dice, el estado de oxidación o número de oxidación se define como la suma de cargas positivas y negativas de un átomo, lo cual indirectamente indica el número de electrones que el átomo ha aceptado o ha cedido cuando forma el enlace. ¿Listo? Entonces, por lo general, en la tabla periódica ustedes encuentran los estados de oxidación, que son, mira, aquí les dice estados de oxidación, son estos numeritos pequeñitos, ustedes los encuentran, los estados de oxidación. Por lo general, los metales tienen estados de oxidación solo positivos, mientras que los no metales, si ustedes se dan cuenta, los no metales tienen estado de oxidación más menos, o sea, que puede ser tanto más 3 o menos 3, o puede ser más 3 o más 5 o menos 5. Por lo general los metales tienen estados de los no metales estados de oxidación tanto positivos como negativos, mientras que los metales solo pueden tener estados de oxidación positivos. ¿Qué quiere decir? Por lo general los metales tienden a regalar electrones, por eso siempre tienen estados de oxidación positivos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se utiliza esto de los estados de oxidación? Recordemos que estas pautas, en cuanto a estados de oxidación, el oxígeno siempre va a tener, bueno, casi siempre va a tener estado de oxidación -2. El hidrógeno va a tener, casi siempre va a trabajar con estado de oxidación +1. Y los hidróxidos, es decir, todo el OH, va a tener estado de oxidación -1. ¿Listo? Esto lo vamos a tener en cuenta para establecer los estados de oxidación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la molécula que ya les había dibujado, el dióxido de carbono. Los estados de oxidación se colocan en la parte, por lo general no se escriben, ¿no? Pero pues para que ustedes lo entiendan los voy a hacer, se colocan en la parte de arriba. La suma de los estados de oxidación me tiene que dar igual a 0. ¿Listo? Entonces, dijimos que el oxígeno tenía estado de oxidación -2. Entonces, -2. ¿Listo? Ahora, ¿qué estado de oxidación tiene el carbono? Si venimos y buscamos el carbono en la tabla periódica, nos dice que el carbono trabaja con dos estados de oxidación, +2 y 4. ¿Con cuál de estos dos estará trabajando? Pues eso es lo que vamos a averiguar. Entonces lo que hacemos es, siempre para hallar la carga neta, el número de átomos multiplica al estado de oxidación. Entonces, 2 por -2, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar -4. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál tiene que estar trabajando el carbono? ¿Con 2 o con 4? Para que esta suma nos dé 0, pues tiene que estar trabajando con +4, ¿no? Para que +4 menos 4 me dé el 0. Siempre me tiene que dar 0. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de poner los estados de oxidación. Siempre ponemos el que no sepamos. Es decir, oxígeno -2, hidrógeno +1, OH -1. Y luego hacemos la respectiva multiplicación y para ahí poder determinar con qué estado de oxidación está trabajando el elemento acompañante. Entonces vamos acá. Bueno, ya les hice, espero que haya quedado claro lo de los estados de oxidación. Hagámoslo con otro compuesto, con el hierro. Otro ejemplo de estado de oxidación.
El hierro. Resulta que el hierro, si ustedes van a la tabla periódica, el hierro trabaja con dos estados de oxidación, que son +2 y +3. ¿Listo? El hierro puede trabajar con +2 y con +3. ¿Listo? Esos son los dos los que puede trabajar el hierro. ¿Listo? Entonces, yo quiero que trabaje con estado de oxidación +2. Entonces, +2. ¿Listo? El oxígeno sabemos que siempre tiene estado de oxidación -2. Entonces, cuando no hay nada aquí, asumimos que va el número 1. Entonces, 1 por 2 pues nos da +2. Y 1 por 2 nos da -2. 2 menos 2 nos da 0. ¿Listo? Ahora, yo no quiero que trabaje con +2, sino que trabaje con +3. ¿Listo? Perdón. Me equivoqué. El oxígeno siempre va a trabajar con -2. Va a trabajar con -2. ¿Listo? Y quiero que este me trabaje con +3. ¿Me da 0 acá arriba? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a poner aquí un 3 para que 3 por 2 me dé -6. Y acá voy a poner un 2. Voy a cruzar, mire. De aquí para acá y de aquí para acá. Para que 2 por 3 me dé +6 y 6 más 6 me dé 0. ¿Listo? Y ahí ya lo tengo trabajando con los dos estados de oxidación. Eso ya se tuvo que haber explicado, bueno, pues en años anteriores, ¿no? En caso de que les quede alguna duda, pues me dicen y yo por ahí tengo más videos donde explico más a fondo estos estados de oxidación. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos tres tipos de nomenclatura. La nomenclatura hace referencia al nombre que se le dan a los diferentes compuestos. Entonces tenemos tres tipos de nomenclatura. La nomenclatura STOT, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura sistemática. Entonces, aquí vamos a tener como ejemplo solo, bueno, para los óxidos. ¿Listo? Para la nomenclatura STOT, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es un óxido, escribimos la palabra óxido seguido de la palabra de y seguido del nombre del siguiente elemento. Entonces, en este caso sería dióxido de carbono 2. Vamos a utilizar números romanos para identificar el estado de oxidación de este. En este caso aquí tiene estado de oxidación 2. ¿Listo? El CO2 tiene estado de oxidación 2. En la nomenclatura, perdón, aquí hay un error, aquí sería óxido de carbono 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el carbono, ya habíamos dicho, el carbono, habíamos hecho el CO2. Entonces trabaja con -2, 2 por -2, -4, por consiguiente tiene que estar trabajando con 4 para que nos dé 0. Entonces este sería óxido de carbono 4. Hay un error, óxido de carbono 4. ¿Listo? Óxido de carbono 4. En la nomenclatura tradicional vamos a utilizar unos prefijos y sufijos, dependiendo de la cantidad de estados de valencia. Si solo tiene un estado de oxidación, si solo tiene un número de oxidación, vamos a utilizar la terminación ICO. Si solo tiene un estado de oxidación, vamos a utilizar la terminación ICO. Si tiene dos estados de oxidación, vamos a utilizar oso para el menor y ICO para el mayor. Si tiene tres estados de oxidación, vamos a utilizar para el menor de todos hipo, el prefijo hipo y la terminación oso, para el segundo oso y para el tercero ICO. Y si tiene cuatro estados de oxidación, para el menor de todos vamos a utilizar el prefijo hipo, la terminación oso, para el que le sigue oso, para el que le sigue ICO y para el mayor de todos el prefijo per y la terminación ICO. En este caso, como está trabajando con el carbono trabaja con dos estados de oxidación, 2 y 4, y está trabajando con el 4 y el 4 es el mayor, entonces vamos a utilizar la terminación ICO. ¿Listo? Entonces sería óxido carbónico. Y en la nomenclatura sistemática lo que vamos a utilizar son unos prefijos que nos va a indicar el número de átomos que tiene cada elemento. Entonces,
Cuando es 1, mono. Cuando es 2, di. Cuando es 3, tri. Cuando es 4, tetra. Cuando es 5, penta y así sucesivamente. Entonces aquí nos está diciendo di, porque tiene 2, dióxido de carbono o de monocarbono. ¿Listo? Para los óxidos básicos la nomenclatura es lo mismo, ¿listo? La nomenclatura es TOD, escribimos el grupo funcional, que en este caso sería óxido, el nombre del elemento que lo acompaña, y en números romanos escribimos el estado de oxidación del elemento metálico o no metálico, ¿listo? Para la nomenclatura tradicional vamos a utilizar los prefijos que ya les expliqué. Y para la nomenclatura sistemática vamos a utilizar lo que les decía. Si tiene, indicándoles, este es el número de carbono. Si tiene 2, di. Si tiene 3, tri. Si tiene 4, tetra. Y así sucesivamente. Los hidróxidos se nombran prácticamente lo mismo, solo que ya no vamos a decir óxido, sino que vamos a decir la palabra hidróxido. Por ejemplo aquí, hidróxido, porque el OH nos representa el hidróxido, hidróxido de hierro. Y el hierro tiene que estar trabajando con más 2. ¿Por qué el hierro está trabajando aquí con más 2? Pues tenemos eso. Tenemos esto, ¿cierto? Dijimos, ya les había dicho que el hidróxido siempre trabaja con menos 1. Entonces, 2 por menos 1 nos va a dar menos 2. Es decir, que ¿con cuál tiene que estar trabajando el hierro para que nos dé solo? 2. Menos 2 para que nos dé 0. ¿Listo? Entonces, por eso queda hidróxido de hierro 2. Como está trabajando con el menor, que es el 2, porque el hierro tiene 2, tiene 2 estados de oxidación. Uno es más 2 y el otro es más 3. Está trabajando con más 2, que es el menor, entonces vamos a utilizar oso. Entonces quedaría hidróxido que nos representa esto, hidróxido ferroso. ¿Listo? Ferroso. No hierroso, sino ferroso. El hierro no se dice, o sea, para nombrarlo no se utiliza como hierro, sino como ferro. Entonces, ferroso o férrico. ¿Listo? Y aquí di, porque hay dos hidróxidos, mire, dihidróxido de hierro o de monohierro. ¿Listo? En los ácidos vamos a utilizar la palabra ácido seguida del elemento, dependiendo si es un ácido hidrácido, vamos a utilizar la terminación hídrico. Entonces aquí sería, este H nos quiere decir ácido, flúor y la terminación hídrico. Ácido, ¿no es cierto? El H nos indica el ácido, sul y la terminación hídrico, sulfídrico. ¿Listo? Lo mismo la nomenclatura para los demás. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a nomenclatura. Recordemos 3 tipos de nomenclatura: sistemática, STOT y tradicional. Primero nombramos el grupo funcional, luego el elemento acompañante. ¿Listo? Ahora reacciones químicas. ¿Cuáles son las reacciones químicas? Digamos que cuando uno o más elementos interactúan entre sí, ocurre una reacción, ya que forman otro. Tenemos para una reacción química, es el proceso en el cual una o más sustancias se transforman en otras sustancias diferentes mediante cierto proceso con ayuda o sin ayuda de un catalizador. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a ver una reacción química, entonces tenemos al lado izquierdo los reactivos, la flecha que nos separa, que nos indica produce o reacciona, ¿no es cierto? Entonces el reactivo A va a reaccionar con el reactivo B para producir el producto C y el producto D. Entonces, dependiendo de cómo se dé esa reacción, tenemos diferentes tipos o toman diferentes tipos. Entonces tenemos reacciones de síntesis. ¿Cuándo se da una reacción de síntesis? Cuando dos elementos se combinan para formar un solo producto. Mira, aquí tenemos dos reactivos, se combinan para formar un solo producto de síntesis, ¿listo? Entonces cuando hay dos o más reactivos y se forma un solo producto, va a ser una reacción de síntesis. De descomposición, cuando ocurre lo contrario. Tenemos un solo reactivo y se va a descomponer en diferentes productos. Miren, en este caso el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Entonces, síntesis cuando se unen y descomposición cuando se separan. Tenemos las reacciones de neutralización. ¿Cuándo son reacciones de neutralización? Cuando reacciona un ácido con una base que nos va a producir una sal. Por eso se neutralizan. Entonces, una sustancia ácida va a reaccionar con una sustancia básica y se va a formar una sal y agua. ¿Listo? Tenemos reacciones de desplazamiento. ¿Qué es una reacción de desplazamiento? Cuando un elemento reemplaza al otro. ¿Listo? Entonces, en este caso, el elemento, aquí en esta fórmula, el C va a venir a reemplazar al B, lo va a despojar de donde está.
¿Listo? Por consiguiente, B va a quedar solo y C va a ocupar el lugar de B, que es lo que sucede acá. Pues aquí el hierro viene y reemplaza, aquí tenemos sulfato de cobre va a reaccionar con hierro. Entonces el hierro viene y desplaza el cobre, ¿no es cierto? Lo saca de ahí, lo deja solito para que se forme el sulfato de hierro. ¿Listo? ¿Qué otro nos falta? Una reacción redox. Redox quiere decir reacción de óxido-reducción. Un elemento se oxida cuando gana electrones y se reduce cuando pierde electrones. ¿Listo? Entonces, esas son las reacciones de óxido-reducción. Entonces, esos son los tipos de reacciones que tenemos. Ahora vamos a hablar de balanceo de ecuaciones químicas. Ya lo habíamos visto a principio de año, el balanceo de ecuaciones químicas. Entonces hay varias formas de balancear una ecuación. Recuerde que balancear una ecuación es equilibrar, ¿no es cierto? Que la cantidad de átomos que ingresan en los reactivos sea igual a la cantidad de átomos que salen en los productos, porque no se puede, acuerde que la materia no se puede crear ni destruir de la nada. Si aquí me entran 5 átomos de calcio, acá me tienen que salir 5 átomos de calcio. Si me ingresan 2 átomos de flúor, acá tienen que salirme 2 átomos de flúor. No se puede perder absolutamente nada. ¿Listo? Entonces eso es para lo que cuando uno balancea una ecuación uno mira es que la cantidad de átomos que hay aquí en los reactivos sea igual a la cantidad de átomos que salen en los productos. ¿Listo? Entonces para balancear una ecuación lo primero que tenemos que sacar es la lista de los átomos y de la cantidad de la lista de elementos y la cantidad de átomos que tiene cada uno de esos elementos. Por ejemplo aquí. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué elementos tenemos? El nitrógeno y el hidrógeno. ¿Cómo sacamos la cantidad de átomos? Recordemos que este número grande nos indica el número de moles y este número chiquitico, el número de átomos. Número de moles, número de átomos. Vamos a multiplicar el número de moles por el número de átomos. ¿Listo? Entonces en este caso, 1 por 2, 2. Y nos está diciendo que tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactivos. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Tenemos 1 por 2, 2. Tenemos un átomo de hidrógeno tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos. ¿Está balanceada la ecuación? Vamos a mirar en los productos. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tenemos en los productos? Solo tenemos una por una. Tenemos un átomo de nitrógeno. Y de hidrógeno, 1 por 3, 3. ¿Está balanceado? No, porque acá tenemos 2 átomos de hidrógeno. Mira, aquí nos muestra con el nitrógeno. Tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactivos, pero solo tenemos uno en los productos. ¿Qué quiere decir? Que se perdió uno. ¿Listo? Ahora, con lo mismo sucede con el hidrógeno. En los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno, mientras que en los productos tenemos 3. Quiere decir que nos apareció un hidrógeno de la nada. Eso no puede quedar así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para balancear? Cambiamos estos números grandes, los cocientes estequiométricos. Esos son los que vamos a cambiar. Entonces, jugamos. El primer método es el método de tanteo. ¿Listo? Tanteo, que es ensayo y error. Usted empieza a jugar con los números, empieza a escribir diferentes números para ver hasta que le cuadre. Entonces, por ejemplo, como nos dice que aquí tenemos un 2, ¿no es cierto? Entonces dejemos 1. Si ponemos acá un 2, balanceamos el nitrógeno. ¿Listo? Ya está balanceado. 1 por 2, 2. Y acá 2 por 1, 2. Ya está balanceado el nitrógeno. Ahora hagamos lo mismo, pero con el hidrógeno. ¿No es cierto? ¿Qué tendríamos que colocar acá? Acá tenemos, si colocamos este 2, también afecta a este 3. Entonces 2 por 3 tenemos 6 átomos. Entonces, ¿qué debemos colocar acá? Pues un número que multiplicado por 2 nos dé 6. En este caso sería 3. ¿Listo? Mire, para que nos quede 3. 3. Es jugar con los números hasta que esta cantidad de acá, la cantidad de átomos en los reactivos, sea igual a la cantidad de átomos en los productos. Que es el caso de acá. Miremos a ver si esta ecuación está balanceada. Carbono, calcio hay 1 y hay 1 acá balanceado. Flúor hay 2, pero acá solo hay 1, no está balanceado el flúor. Hidrógeno, aquí hay 2, pero en los productos solo hay 1, no está balanceado. El azufre sí está balanceado y el oxígeno 4 y acá 4, ¿listo? Entonces está sin balancear. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues agregamos un coeficiente. En este caso agregamos este 2 para que aquí, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. 2 por 1, 2, balanceado. ¿Cuántos flúor hay? 2, 2 por 1, 2, balanceada la ecuación. Es igualar de tal forma, cambiando los coeficientes estequiométricos, ¿recuerden? El número grande, eso ya lo vimos a principio de año. Una vez balanceada la ecuación, pues nosotros podemos pasar a hacer cálculos estequiométricos, ¿listo? Es decir, calcular, si yo les digo, tengo 50 gramos de este producto, ¿cuánto voy a tener al final?
Entonces, para poder realizar los cálculos estequiométricos, lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Es lo primero, si no balanceamos la ecuación, de ahí para allá nos va a quedar todo mal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a partir? Listo, entonces como les decía, para poder realizar los cálculos estequiométricos tenemos que tener claros ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de mol. Las moles es el equivalente en gramos de cualquier elemento químico. Si ustedes vienen a la tabla periódica van a encontrar que en la tabla periódica aparece algo que se llama masa o peso atómico. En algunos aparece masa, en otros aparece peso atómico. ¿Listo? Por ejemplo, la del hidrógeno es 1,0000795. Por lo general uno lo toma como 1. ¿Qué quiere decir? Que un mol de hidrógeno equivale a 1 gramo mol de hidrógeno. ¿Listo? Ahora, carbono. Un mol de carbono equivale, vamos y buscamos el peso atómico del carbono en la tabla periódica, que creo que es 12. Entonces 12, aquí aparece 12. Entonces una mol de carbono equivale a 12 gramos mol de carbono. Y así sucesivamente con los demás elementos. Por ejemplo, una mol de cobre equivale a 63,546 gramos mol de cobre. Una mol de hierro equivale a 55,845 gramos mol de hierro. Eso en cuanto a elementos puros, ¿listo? En cuanto a elementos por separado. Ahora tenemos que tener en cuenta algo que se llama compuestos. Por ejemplo, el agua. ¿Listo? Ustedes no van a encontrar el agua en la tabla periódica, entonces vamos a hallar la masa atómica, o en este caso la masa molecular de esta molécula del agua. ¿Cómo se halla? Pues sacando los pesos atómicos. Ya habíamos dicho que el hidrógeno equivalía a ¿cuánto? A 1 gramo. Y el oxígeno equivale a 16. ¿De dónde sale ese 1 y ese 16? De la tabla periódica, ¿no? Mire, hidrógeno tiene 1 gramo, y oxígeno 16, 15.99, pero por lo general uno lo acerca a 16. ¿Y qué es lo que luego hacemos? Pues, ojo, este 1 es como si hubiera 1 aquí, pero como nos está diciendo que hay 2, entonces sería 1 por 2, 2, ¿no es cierto? Luego sumamos. Aquí como nos está diciendo que hay 1, entonces no hay que multiplicarlo por nada. Entonces 16 más 2, 18. ¿Qué quiere decir? Que una mol de agua equivale a ¿cuántos? A 18 gramos mol de agua. ¿Listo? Eso es lo que hace uno ya para hallar uno la masa molecular. ¿Listo? Lo que hace es sumar las masas atómicas individuales. ¿Listo? Entonces ya teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí pasamos, podemos hacer las conversiones, que son los que se le explican acá. Acá ya nos entregan la ecuación balanceada, mire, 2 por 2, 4 de carbono, 4 por 1, 4 de carbono. 2 por 6, 12 de hidrógeno, y aquí 6 por 2, 12 de hidrógeno. 7 por 2, 14 de oxígeno, aquí 6 por 1, 6, más 4 por 2, 8, 8 más 6, 14 de oxígeno, es decir que ya está balanceada. Entonces dice de manera... bueno, aquí nos explica cómo convertir de gramos a mol. Entonces supongamos que nos da cuántos moles hay en 14 gramos. Entonces 14 gramos, ¿cierto? 14 gramos. Y sabiendo que una mol de nitrógeno, nitrógeno molecular, una solo mol equivale a 14, pero como un solo átomo equivale a 14, pero como hay dos átomos, miren, entonces sería 14 más 14, 28. Entonces multiplicamos todo lo de arriba y lo dividimos por todo lo de abajo. ¿Listo? El reactivo límite y el reactivo en exceso. Resulta que cuando ocurre una reacción, por lo general no se consume todo, es decir, supongamos que a veces no está pareja la cantidad de oxígeno y la cantidad de hidrógeno, entonces va a haber uno que nos va a poder permitir hacer o no hacer más sustancia.
Por ejemplo aquí, supongamos, y aquí supongamos que esta es la ecuación balanceada, ¿no es cierto? Esta es la ecuación balanceada. Supongamos, para que se entienda mejor. Necesitamos 2 moles, por cada 2 moles de pan, necesitamos una mol de queso para hacer una mol de sándwich, supongamos, ¿listo? Entonces, supongamos que yo tengo esa cantidad, ¿listo? Yo tengo 6 de pan, 3 de queso. ¿Será que voy a poder utilizar 6 y 6, supongamos? ¿Será que voy a poder utilizar todo este queso? No. ¿Por qué? Porque por cada 2 panes voy a utilizar un solo queso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a sobrar? Pues me va a sobrar queso. Con esta cantidad que tengo aquí, ¿cuántos sándwiches voy a poder hacer? Teniendo en cuenta esto de acá, voy a poder hacer 3 sándwiches y me va a sobrar 3 quesos. Entonces, ¿quién sería el reactivo límite? El que no me permita obtener más producto. En este caso, ¿quién es el que no me permite obtener más producto? Porque es el que me acaba primero. Pues el pan. Mientras que en este caso, el queso sería el reactivo en exceso. ¿Listo? Eso es la cuestión de reactivo límite y el reactivo límite es el que va a hacer que la reacción se acabe porque es el que se va a acabar primero. ¿Cómo hacemos para hallar el reactivo límite? Pues hacemos reaccionar cada una de las cantidades de los reactivos con los productos, que es lo que nos hace aquí. Aquí nos está diciendo cuántas moles de agua se producen si reaccionan 5 moles de hidrógeno con 3 moles de oxígeno. Entonces hacemos reaccionar las 5 moles de hidrógeno que nos dan, las hacemos reaccionar con el agua, ¿no es cierto? Y lo mismo las 3 de oxígeno las hacemos reaccionar con el agua. La que nos dé menor cantidad, esa va a ser el reactivo límite. ¿Cuál nos da menor cantidad? Esta, ¿no es cierto? 5, aquí nos da 5 y aquí nos da 6. ¿Cuál nos da menor cantidad? El hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno va a ser el reactivo límite. Recuerden que yo siempre les ponía el ejemplo de que cuando íbamos a hacer arroz, por ejemplo, si tenemos 3 libras por cada libra de arroz, 3 tazas de agua, ¿no es cierto? Pero supongamos que tenemos 10 tazas de agua y solo tenemos una libra de arroz. ¿Será que vamos a utilizar las 10 tazas de agua? No, solo vamos a utilizar las 3 libras que necesitamos. Entonces, ¿quién va a ser el reactivo límite? El arroz, porque es el que se nos va a acabar primero. ¿Y cuál va a ser el reactivo límite? El agua, porque es el que nos va, el reactivo en exceso, perdón, el agua, porque es el que nos va a sobrar. ¿Listo? Como les digo, yo les explico esto de forma muy rápida, porque pues primero para no hacer tan largo el video y segundo porque es un repaso. Esto ya lo vimos también a comienzo de año. Entonces ustedes también tienen que ayudarse, sacar su cuaderno, leer. Recuerden que las pruebas de estado pues es algo supremamente fundamental para su futuro, no es para el profesor, es para ustedes. ¿Listo? Entonces finalmente van a encontrar las preguntas, ¿no es cierto? Lo mismo que en la guía anterior, las van a responder y me las van a justificar, ¿listo? Y me las van a enviar. Aquí hay una ya de respaldo, de ejemplo, entonces dice... Cuando se intenta nombrar un compuesto, se las voy a explicar. Cuando se intenta nombrar un compuesto, se debe tener en cuenta los estados de oxidación de los elementos. La suma de estos debe dar 0. Con base en esto, el estado de oxidación del magnesio en el compuesto anterior, en el siguiente compuesto, es. ¿Listo? Entonces, como nos están preguntando por el estado de oxidación del magnesio, del elemento del medio, ¿cómo vamos a saber cuál es el estado de oxidación del magnesio? Venimos acá a la tabla de acá. ¿Ves? Entonces nos están preguntando por el permanganato de potasio. Ese es el nombre de ese compuesto, permanganato de potasio. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el estado de oxidación del magnesio? Entonces empecemos por los que ya no sabemos. Yo les dije que el oxígeno siempre iba a ser menos 2. Entonces empecemos a colocarle. Oxígeno, menos 2. Vamos acá al potasio. Resulta que si ustedes vienen y buscan el potasio solo tiene un estado de oxidación que es más 1, no tiene más. Mire, o sea que no le podemos colocar ningún otro más. ¿Listo? Tiene estado de oxidación más 1. Entonces tiene estado de oxidación más 1. ¿Listo? Ahora sí vamos a hallar el manganeso. ¿Listo? ¿Cómo hacemos? Pues hagamos la operación. 4 por menos 2, ¿cuánto me va a dar? Menos 8. Y acuérdense que cuando no hay nada subimos que es 1. 1 por más 1, ¿cuánto me va a dar? Pues más 1. Recordemos que eso me tiene que dar, la suma de esto me tiene que dar 0. Entonces tenemos 8 negativos y solo tenemos 1 positivo. Entonces, ¿con cuál va a trabajar el magnesio para que nos dé los 8? Pues con más 7, ¿no? 7 más 1, más 8. Menos 8 que ya teníamos acá. Menos 8
Me va a dar 0, es decir que con cuál está trabajando con más 7. Ahí perdonarán la escritura, pero es que es difícil escribir encima de la pantalla. Entonces ahora venimos acá. Pues ya sabemos que trabaja con más 7. Entonces, mire, ¿cuál sería la respuesta? La D. Y ahí les dan la justificación. Con el ejercicio que yo les hice, ustedes me pueden hacer la justificación. Entonces, lo mismo van a hacer con las demás preguntas. Ojalá, espero que lo hagan a conciencia y que ojalá pues se les quede un poquito de esto que se les está enseñando. Nos vemos en una próxima, que estén bien. Hasta luego.